Si usted va a Hechos capítulo 9, cuando la conversión de Pablo, antes de que él empezara a hacer todas las obras que el Señor le permitió, y usted va al capítulo 9, versículo 15, le dice, ve, y estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, me gusta esa traducción, pastor. Es más a tono con los pergaminos originales. Dice, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los israelitas. ¿Verdad? Eso dice esta versión. La versión Reina Valera que todos tenemos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Lo interesante es que ya hay una porción de esta palabra que se ha ido cumpliendo a medida que nosotros hemos venido exponiendo los textos aquí de domingo en domingo. Ya vamos por el capítulo 23, apenas son 28. Así que ya estamos llegando a la meta y Pablo le queda menos tiempo todavía, lamentablemente. Ya se cumplió en una gran parte aquello de que llevara la palabra a gentiles. Ya había hablado con reyes, aunque ahora le corresponde todavía una misión adicional. Y definitivamente comienza hablando ahora en las escalinatas del templo a su pueblo gentil, a su pueblo, israelita. Y empieza hablándoles, aunque lo tuvieron que sacar corriendo porque lo querían matar. La realidad es que en el capítulo 21 del libro de los Hechos, todavía el tribuno no sabe qué es lo que está pasando. Lo llevan a la cárcel para flagelarlo y así tratar de que el hombre hablara. Cuando se encuentran de que él es tan romano como los que lo quieren flagelar. Entonces aquí cambia la historia, porque ya ciudadano romano, el tribuno tiene, y a mí no me gusta usar ese verbo, pero tiene que protegerlo como ciudadano romano. Así que cambia la historia. Sin embargo, todavía llega a este punto y no se sabe por qué lo quieren matar. No se sabe por qué lo quieren agolpear el pueblo. No se sabe qué es lo que está pasando y dejamos a Pablo nuevamente, el capítulo 21 con la palabra en la boca, capítulo 22 con la palabra en la boca y el capítulo 23, después que el tribuno tiene que soltarlo cuando se entera de que es ciudadano romano, entonces él cita al concilio y el concilio debe venir. O sea, el concilio y Sanedrín es lo mismo, ¿verdad? Sanedrín se componía de alrededor de, cuando comenzó, 72 personas, luego se redujo hasta 70, fluctuó entre 72 y 70, y estaba compuesto, y entro un poquito más adelante, pero fariseos, saduceos, entre los fariseos habían escribas fariseos también, estaban los celotes también, o sea, esa era básicamente la composición del concilio. ¿Okay? ¿Cuántos se acuerdan de dónde nos quedamos? Por lo menos son honestos, eso me gusta. Hoy no los voy a hacer ponerse de pie para leer las perícopas completas. Pretendo llegar hasta el versículo 15 del capítulo 23, dividiéndolo en 4 perícopas, del 1, versículo 1 al versículo 5, del versículo 6 al versículo 10, el 11 solo y del 12 al 15. Son perícopas cortas, pero las primeras están cargadas con bastante aprendizaje. Dice la primera perícopa que quiero, cuando digo perícopa, por favor, lo que quiero decir es porción bíblica, ¿verdad? Ok. Esa primera perícopa dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote injurias. Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Padre, te pedimos, Señor, que añadas bendición a tu palabra y que seas tú guiándonos a través de esta escritura preciosa, Señor mío. Y que tú le traigas a tu pueblo sabiduría, que le traigas consejo, Padre, para que nosotros podamos seguir, Señor, al pie de la letra el camino que tú nos estás señalando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén.
Así que ahora tenemos a Pablo aquí, delante del pueblo y delante del Sanedrín principalmente, ¿verdad? Delante del Sanedrín, delante del consejo de los gobernantes. Gobernantes porque el pueblo judío, básicamente el pueblo judío era gobernado por el Sanedrín y custodiado y todas las leyes por las leyes romanas. Así que lo traen ahí y empieza otra apología, periodo apologético de Pablo. Y la afirmación de haber conocido su vida, ese primer versículo, cuando él dice que él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, como que no le cayó bien al sumo sacerdote. O sea, él está diciendo, y si buscamos lo que quiere decir conciencia, según la Real Academia, y no lo voy a complicar con lo que dicen los psicólogos, y mucho menos con lo que decimos los psiquiatras, que estamos medio tostados nosotros mismos. Dice, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Yo me juzgo. Freud hubiese dicho que el hombre se formaba de tres partes, el id, el ego y el superego, y que este es el superego, diciéndonos que ya estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Y él está diciendo que él con toda buena conciencia, por supuesto, si hay una buena conciencia debe haber una mala conciencia, y la mala conciencia es que nosotros estamos, valga la redundancia, conscientes, es el sentimiento de culpa por haber actuado de manera injusta o lesiva para otro. Él dice, todo lo que yo hice, yo lo hice bien. Yo lo hice conforme a lo que yo entendía que era correcto. Por eso es que yo estoy tranquilo. Porque si yo seguí la ley, que es lo que Moisés nos dejó, yo no puedo estar sintiéndome mal. Si perseguí, era porque en aquel momento yo entendía que perseguir era lo correcto. Si maté porque era lo correcto. Porque la ley me decía eso. Porque mi sentir me decía eso, yo estoy claro y estoy limpio. Eso no le gustó al sumo sacerdote. Y después de esto, en el mismo próximo capítulo, en el capítulo 24, versículo 26, cuando él está hablando con Félix, le asegura al procurador Félix que estaba constantemente preocupado por mantener una conciencia limpia, o sea, una buena conciencia otra vez. Y si usted busca la palabra conciencia, Pablo lo utiliza, esa frase de la buena conciencia. Tuve que sacarlo aparte. Aquí en Hechos capítulo 23, versículo 1, lo hace en Primera de Timoteo 1.5, Primera de Timoteo 1.19. Si le adjudicáramos hebreo a Pablo, que eso está todavía por cuestionarse, Ismael no me ha dado el visto bueno, que sería Hebreos 13.18, Primera de Pedro 3.16 y Primera de Pedro 3.21. Así que usted ve que se usa, que Pablo utiliza, entre Pablo y Pedro y el escritor de Hebreos, utiliza lo que es el término buena conciencia en bastantes ocasiones. Y yo diría que es una de las lecciones más grandes que nosotros debemos sacar de aquí. Para nosotros, el mismo del tiro, del primer versículo, es cómo está su conciencia. ¿Cómo está su conciencia con las obras que usted está haciendo? Yo recuerdo que mi padre me decía, y él solía acostarnos a mi hermano y a mí, orábamos, y él nos ponía en la cama, y siempre nos decía, da regreso en tu mente, aún nosotros pequeños. Después entendí que era algo que hacía el ejército. Papi fue sargento mayor del ejército de Estados Unidos por bastantes años, y después director de la policía de Puerto Rico. Y tenía esa costumbre, dice, ver en regreso qué hiciste desde este momento hasta cuando comenzó el día. ¿Qué necesitas corregir? ¿Y qué necesitas cambiar? ¿O qué necesitas volver y repetir? Para que entonces seas una mejor persona mañana de lo que fuiste hoy. Así que eso te ayuda a tener buena conciencia, ¿verdad? Es un buen ejercicio, y para niños que éramos mi hermano y yo en aquel momento, pues era un poquito avanzado, pero así era que el viejo nos trataba. Y le digo eso porque nosotros, en ocasiones es triste que uno ponga la cabeza en la almohada y diga, wow, realmente pude haber hecho tal cosa hoy, no lo hice. O actué mal, pero la culpa la tiene la otra persona, no la tengo yo. Porque dice en el campo donde yo me crié que la culpa no tiene ni padre ni madre. La culpa nadie la quiere.
¿verdad? Y todos señalamos. No, es que la culpa es de él, de él. Pero no miramos que cuando señalamos, este dedo nos está apuntando a nosotros, ¿no? Y es un ejercicio que nosotros debemos hacer a diario. Y no tan siquiera a diario como una vez al día. Yo le diría que de vez en cuando nosotros debemos repasar para que no se nos olvide qué hicimos hace 1 hora, hace 2 horas. Tuve una conversación con el pastor y qué pasó en esa conversación, qué yo dije, qué me dijeron, cómo yo contesté. Pablo está diciendo aquí, mire, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a darle contexto a esto. Vamos desde el 5. Del 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está hablando de su trayectoria. De su trayectoria, de que él podía estar orgulloso y que no. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, el tipo está orgulloso de su parentela, está orgulloso de su raza. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo no me escondo, era fariseo y estudié bajo Gamaliel. Aprendí la ley bajo posiblemente el mejor maestro que tenía, y Gamaliel era parte del Sanedrín, era parte del concilio en un momento dado. Así que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, no me oculto para decirlo. ¿Por qué? Porque mi conciencia está como buena conciencia. Yo estoy bien. Estoy bien porque la ley me dice que eso es lo que yo tenía que hacer. Yo no he hecho nada que la ley no me diga que yo necesito cumplir. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, la justicia que es en la ley, no la justicia que es de Dios. La justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ese resumen tan precioso que él nos está presentando de momento. Eso que uno dice, wow, qué orgullo el del hombre. Qué orgulloso él de su background, qué orgulloso de sus estudios, de su familia, de hebreos, todo lo demás. Mira lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto de tenerlo por basura, hay traducciones que dicen que lo tengo por estiércol. Y usted sabe lo que es estiércol, ¿no? Así que eso tan precioso, yo lo pierdo todo por el bien de Cristo. A mí no me importa todas aquellas cosas preciosas, pero eso no le cayó bien al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote sabía lo que él había hecho anteriormente. Sabía qué tipo de persona era. No porque lo hubiese vivido, porque este sumo sacerdote es nuevo y usted lo va a conocer en un ratito. Este sumo sacerdote es otro. Es un Ananías, pero es otra persona. No trabajó con Pablo, pero yo me atrevo a decir que allí, pasado 30 años o algo así, todavía había gente en ese concilio que conocían a Pablo, que eran de los que le habían certificado cartas para perseguir a la iglesia y todo lo demás. Así que le tuvieron que haber dicho a Ananías qué tipo de persona era ese, quién era él, qué era lo que hacía Pablo anteriormente. Por eso entonces, eso de la conciencia limpia, pues se habla de una conciencia a veces como un término independiente. Es como si la conciencia mía fuera aparte de Pedro Lugo. Como que mi conciencia me dice. De hecho, hay una canción de salsa ahí en Puerto Rico que Gilbertito Santa Rosa canta, ¿verdad? La conciencia le dice que no la puede dejar. Ajá. La conciencia, ¿no? Pero habla uno como si fuera algo independiente. No, la conciencia y mi razón y yo somos uno. Yo soy responsable de mis acciones. Porque lo interesante de las acciones nuestras es que siempre las echamos aparte. No, yo hice tal cosa porque fulano me obligó, porque la situación me obligó. No, lo hice porque yo estaba convencido de que era lo que yo tenía que hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, yo tengo buena conciencia
Porque él hizo lo que hizo y estaba consciente de lo que hizo era correcto en el momento. Entonces, fíjese que la conciencia más pura para Pablo y para nosotros es una base incierta de confianza bajo el severo examen de Dios. Lo repito. Para Pablo y para nosotros, la conciencia más pura es una base incierta de confianza bajo el severo examen de Dios. Y eso Pablo todavía no nos dice más claro en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, cuando él dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Yo puedo tener buena conciencia y puedo haber actuado con mi conciencia limpia, tranquila, porque la ley lo decía, pero el que me va a juzgar es el Señor. Esa debe ser lo que nosotros debemos temer. Pastor, un día de esto me gustaría hablar de la ira del Señor. Porque nosotros como que estamos mucho en la gracia y se nos olvida que lo que nosotros estamos evadiendo es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Y nosotros no estamos conscientes y a veces no hablamos suficiente y siempre decimos que Dios es amor. Sí, pero Dios tiene coraje con nosotros. Tiene coraje por el pecado. No es el tema, pero Él es el juzgador. Él es el que me va a llevar a bien o a mal y me va a decir, este se ganó esto, este se ganó tal cosa. Yo no, yo puedo tener la conciencia limpia. Pablo tenía la conciencia limpia. Importante otra vez, que uno esté consciente de lo que uno hace. Eso es importante. Ahora, en ese segundo versículo, el sumo sacerdote Ananías le dice que el que está al lado de él, el capítulo 23, versículo 2, que le dé una bofetada, que lo calle. Oiga, ¿desde cuándo se quiere callar el evangelio? De siempre. ¿Desde cuándo nos quieren dar un tapón en la boca? Hoy día, leí los otros días que aún el pastor Sugel Michelén, lo que antes era Twitter, ahora es X, lo están tratando de sacar y de marginar y de callarle la boca. Porque le está diciendo lo que decía el Señor a través de Isaías 5:20. Dice que a lo bueno le dicen malo. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Que a lo agrio le dicen dulce, a lo dulce le dicen agrio. O sea, dígale las cosas como son. Ahora vamos a tener consecuencias con la sociedad. Y eso está pasando hoy. Pero en aquel momento le mandaron a dar una cachetada a Pablo para callarle la boca. Pablo lo hace distinto. Si usted mira, este es de memoria. Si usted mira a Tito, capítulo 1, versículo 9, Pablo da una recomendación parecida. Pero dije parecida. Tito 1, y quiero estar correcto. Dice, déjeme darle contexto a esto. Desde el 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, codicioso, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Pero es a los que están diciendo mentira. Y tapar la boca, Pablo solo está diciendo no con una cachetada, sino con el evangelio. Es totalmente distinto. Él nos manda porque tengo que sacar esto a flote, porque hay gente que me va a decir en un momento dado, pero es que Pablo nos manda a callar en la boca a la gente. Sí, nos manda a callar en la boca, pero no nos manda a darle una cachetada. Nos manda, como dice Pedro, a que nosotros defendamos el evangelio. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Defenderlo, tener armas. Y usted dice, ¿por qué yo estoy estudiando y por qué recibo prédicas del libro de los Hechos? Para darle herramientas para que usted pueda defender, para que usted pueda hacer apología, pueda hacer apologética de la Biblia. Y usted pueda tener herramientas donde usted pueda defender el evangelio. Por eso es que estudiamos la palabra.
Hay iglesias que le ha tomado, Hechos le ha tomado 1 año y medio. Darlo, sí. La iglesia, mira, yo hablé de Michelin ahorita, Romanos le tomó casi 3 años. Casi 3 años. O sea, es palabra de Dios y necesitamos saberla. Necesitamos masticarla y digerirla, hablarla y que more en nosotros con abundancia de palabras. El sumo sacerdote no permitió que Pablo siguiera con la línea de defensa que llevaba, ¿no? Le manda la cachetada y él era el presidente del Tribunal Supremo en aquel momento y se irrita por la aseveración que estaba haciendo Pablo. Ahora, ¿quién era el sumo sacerdote? Y se lo digo porque esto podemos estar hablando de historia hasta mañana, pero Ananías era el sumo sacerdote, era hijo de Zebedeo y recibió el cargo de Herodes Calcis. Y lo traigo a colación porque Herodes Calcis, ustedes conocen la trayectoria por el otro hermano. Era el hermano menor de Herodes Agripa, el primero. Herodes Agripa fue el que salió vestido en plata, ¿no? Bien bonito, para que lo adularan. ¿Y qué le pasó? Murió con un azote que el Señor le dio por él recibir todo aquello y no decir, no, la gloria sea para el Señor, sino aceptarla a él. Y murió comido de gusanos. Pues el hermano fue el que le dio, Herodes Calcis, fue el que le dio el título, el cargo a Ananías. Josefo nos cuenta en su libro Antigüedades. Josefo tiene 2 libros muy bonitos, si ustedes los quieren adquirir. Antigüedades y Guerra de los Judíos, entre otros, pero esos 2 son esenciales. Nos cuenta Josefo que Herodes era, Ananías era tan malo que enviaba a sus siervos a meterse en las eras del gobierno para traer el dinero de los sacerdotes. O sea, él dejaba a los sacerdotes sin dinero para él seguir ganando más dinero. Y unos 5 años antes de este conflicto, antes de esta intervención con Pablo, el gobernador o el legado de Siria, que es como el gobernador de Siria, le había enviado a Roma por una sospecha de complicidad en una trama que hubo entre Judea y Samaria, y se decía que el causante de aquel conflicto había sido él. Entonces lo envían a Roma, pero tiene la ayuda de Agripa el joven, y el emperador Claudio lo perdona y lo regresa como sumo sacerdote. Eso también nos lo cuenta Josefo en el libro Antigüedades. Y déjeme decirle algo, el hombre era malo. Malo no tan solo, él se hizo rico y se hizo de poder y era temido, extremadamente temido por el pueblo judío, porque él profesaba y apuntaba mucho hacia Roma, perjudicando a los judíos. Y me voy a adelantar un poco, pero él no tuvo escrúpulos para utilizar la violencia y el asesinato y promover los intereses de él. Cuando en el 66 después de Cristo hubo el ataque a Jerusalén por parte de Flavio Tito, hijo de Flavio Vespasiano, que era el emperador cuando aquello. Cuando hubo ese ataque, él tenía tanto miedo que se metió en el acueducto con el hermano, con Ezequías. Y no es el Ezequías el profeta, ¿no? Es que los nombres antes se repetían mucho. Él se metió en el acueducto huyéndole a los insurgentes. ¿Qué pasó? Lo encontraron y lo mataron. Ya para entonces, él había ejercido 12 años como sumo sacerdote. Lo habían votado. Ya no hubo más remedio. Lo votaron. Él se queda. En el 66 muere. Eso nos lo dice Josefo también en el libro Guerra de los Judíos. Por eso es bueno a veces informarse. Uno sabe quién es quién. Y cuando nos dicen Ananías y cómo se comportó, que le mandaron una cachetada, pues mira la persona que era, quién era y actúa por qué. Fue la maldad, pura maldad, codicia, eso era todo. En el versículo 3, se nos dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti para el blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear?
y le dice pared blanqueada. Entramos a eso ya mismo. Pero usted espera un comportamiento así de un sumo sacerdote. O sea, si usted está para hacer cumplir la ley, ¿es usted quien la va a quebrantar? Yo esperaría eso de un criminal. Yo esperaría eso de la persona que está siendo juzgada, pero no del sumo sacerdote. Y entonces miro en Pablo a una persona como usted y como yo, que le corre sangre por las venas, que es un humano y que tiene una reacción. Y la reacción entiendo que fue indignante. Yo no lo voy a justificar, y los comentaristas, muchos de ellos lo han crucificado también, pero yo no entiendo que fue provocada por la acción del sumo sacerdote. Ahora, hay que entender una cosa. La ley judía salvaguardaba los derechos de cada persona de tener un juicio. En ese momento todavía no se sabía en qué Pablo había pecado, qué cosas había hecho, porque no había sido juzgado. No se entendía. Si no había sido tan siquiera juzgado, ¿cómo es que le mandan a darle cachetadas, a golpear y todo lo demás? Así que se ha contrastado la reacción de Pablo con la de Jesús. Siempre se busca esa comparación, y es injusto para una persona, para un humano como nosotros, compararnos con Jesús. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y lo dice desde, si usted busca Isaías 53, que es uno de los cánticos del siervo sufriente, dice que él no abrió la boca. No abrió la boca. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Hay consonancia en la Biblia entre una cosa y otra, y se ayudan. Ahora, si usted quiere hacer una comparación, Pablo protestó. Vaya conmigo a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 21. Y mire a ver lo que le dice. Del versículo 21 al 23 dice: esto es cuando Jesús está siendo juzgado por Anás. Y le mandan a dar una cachetada. Dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué estaba mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, reacción humana de Jesús, reacción humana de Pablo. ¿Lo voy a crucificar yo por eso? No, pero si usted lee los comentaristas bíblicos, hay comentaristas bíblicos que son crueles con Pablo en ese sentido. O sea, porque él respondió humanamente, posiblemente que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. Básicamente lo mismo, muy parecido. Yo miro en esta escena del tribunal una respuesta cálida, de como le dije ahorita, a un hombre que le pasa sangre por las venas. Eso es todo. Ahora, cuando Pablo le dice al sumo sacerdote la metáfora de pared blanqueada, una pared blanqueada, usted entiende lo que es. Es una pared que ya está decrépita, una pared que está rota, una pared que necesita trabajo, que perdió el color. Y le está diciendo a él: tú eres semejante a eso, a una pared que necesita trabajo, que está dañada. Tú, por la corrupción estás dañado, estás mal. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, Jesús le dijo lo mismo también a los fariseos. Vaya conmigo a Mateo 23. Mateo 23, versículo 26. Pastor, le dije que estaba de memoria. Muchas cosas. Debemos desde el 25 para darle contexto. Y estos ayes de Jesús hay que tomarlos con pinzas, ¿sabes? Porque son ay que duelen de verdad. Son ay que tienen profecía. Son ay que si se cumplen, y se van a cumplir porque es palabra del Señor, duelen. Y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mira lo que dice el 27. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Lo mismo que le está diciendo Pablo a Ananías, ¿no? Sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a este sumo sacerdote. Ahora, entienda usted una cosa. Hay una ley, o sea, en la ley, en Éxodo capítulo 22, versículo 28, Moisés prohíbe a un israelita injuriar a un dirigente de su pueblo. Y Pablo es un doctor en la ley. Pablo conocía la ley de memoria. Lo que él no entendía era que esta persona que está supuesto a conducir este juicio, que él sea quien rompa las leyes y que sea él quien injuria, quien manda a dar cachetadas sin haber un juicio tan siquiera. Ya, hago un paréntesis como consejero. He visto muchos casos donde gente llega a la consulta psiquiátrica, en mi caso, consulta psicológica en caso de compañeros, y llegan porque se hacen estas historias en la mente y empiezan a señalar otra vez. Y empiezan a decir, la culpa de fulano, la culpa de mengano, la culpa, lo estaba diciendo hace un rato, pero en este sentido, lo que está haciendo Ananías no tiene sentido, ninguno. Yo soy el sumo sacerdote. Hay un refrán que decía que la esposa de César no tan solo es la esposa de César, sino que tiene que comportarse como tal. Y él tenía que comportarse como un sumo sacerdote. Pablo no lo está reconociendo como un sumo sacerdote, porque él no entiende que es el sumo sacerdote que está rompiendo la ley. Entonces cuando le dicen, mira, así le hablas al sumo sacerdote, dice, yo no lo sabía. Aquí hay otro conflicto. Hay comentaristas que dicen que Pablo lo dijo sarcásticamente. Entre ellos está alguien que yo respeto muchísimo, William, ¿cuál es el apellido de él? Ahorita me acuerdo. Pero es alguien que yo entiendo que tiene muchísima palabra, sus escritos son buenísimos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Pablo respetaba la ley. Él mismo era un doctor en la ley. Encima de eso, si usted busca en Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo nos está diciendo a nosotros que todos los gobernantes son puestos ¿por quién? Por Dios. Y que hay que obedecer a los gobernantes, nos guste o no nos guste. A usted puede que le guste Trump, o puede que le guste Obama, o puede que le guste Biden, el que sea, pero ore por el gobierno. Gústele o no le guste, entendiendo que todos los gobernantes son puestos por Dios. Así que yo dificulto mucho que Pablo lo hizo de mala actitud, el insulto, que lo hizo a propósito. Yo creo que lo hizo porque no entendió a la persona. Ahora tan pronto le señalaron que él era el sumo sacerdote, él se disculpó, y mire la nota que escribí para mí. Él se disculpó ante el funcionario, no se disculpó ante el hombre, porque el hombre se comportó mal, pero el funcionario, porque está puesto por Dios, yo tengo que obedecerlo. Esa es lección para nosotros también. Al funcionario tengo que obedecerlo. El hombre ya es distinto. El hombre actúa él por su cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda perícopa, que es del versículo 6 al versículo 10. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió.
porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel de espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La interrupción fue un punto clave, pero le dio la oportunidad a Pablo, el Espíritu Santo, de cambiar, de redirigir. Dice, esta manera que yo me estaba dirigiendo no me va a llevar a ningún lugar. Pero yo soy parte, yo era parte de este grupo, yo era parte de este concilio, yo conozco cómo funciona. Cuando Pablo le habló al tribuno, ¿cómo le habló? En griego. Cuando Pablo le habló entonces al pueblo, ¿cómo le habló? En arameo, en hebreo, en arameo. Ahora, ¿cómo le habla al concilio? Le habló como fariseo. Usted vio lo que estábamos hablando desde hace unas veces, unos domingos anteriores. O sea, la comunicación de nosotros es esencial. Si usted quiere hablar con alguien, fíjese cómo Pablo comienza. Varones, hermanos. En el capítulo 21 dice varones, hermanos y padres. Aquí dice varones, hermanos. Vuelve y lo repite. Lo dice en el versículo 1 y lo dice en el versículo 6. Varones, hermanos. O sea, yo me estoy poniendo a tu nivel. Yo me estoy bajando, o si es bajando o subiendo, pero nos estamos nivelando y lo estoy tratando de tú a tú. Varones, hermanos. O sea, yo te quiero. Yo te entiendo. Y ahora dice, ¿ustedes son fariseos? Yo también. Hay algo súper interesante en esta perícopa, que es que si usted va a la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción fiel de los pergaminos, dice que yo soy hijo de fariseos, con S, queriendo decir que la trascendencia, que la familia completa de Pablo, no tan solo el padre, sino familiares cercanos, quizá también abuelos y todo lo demás, venían de las generaciones de fariseos. Hay otra cosa que quería resaltar, porque es importante que lo hagamos, para que usted tenga una idea. Déjeme buscarlo aquí. En el versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que la parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz y dice, varones hermanos, soy fariseo, hijo de fariseos. Y entonces dice, acerca de la esperanza y de la resurrección. Dice Reina Valera. Muchas de las traducciones, incluyendo textos receptos y todo lo demás, dice, de la esperanza de la resurrección. O sea, porque aquí trata la esperanza y la resurrección como dos cosas distintas. Y la esperanza, lo que se entiende es la promesa que se le hizo desde Abraham. Esa es la esperanza. Pero entonces se trata de la resurrección como dos cosas distintas. Y lo que dicen casi todos los pergaminos con más fuerza es la esperanza de la resurrección. Eso es distinto, es un poquito distinto. Pero ya entonces, si yo parafraseo lo que Pablo está diciéndole a ellos, le dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y el cargo con el cual se me interroga ahora concierne a la esperanza nacional. O sea, yo estoy aquí debatiendo, me están enjuiciando, porque yo estoy hablando de algo que nosotros como pueblo nos prometieron desde nuestros ancestros. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la justicia? En ningún lugar, diría el mismo Pablo, ¿no? Que depende del cumplimiento de la resurrección de la muerte. O sea, si Cristo resucitó, nosotros también tenemos que resucitar, ¿no? Porque si vino la muerte por un hombre, por Adán, pues entonces viene la resurrección ¿por quién? Por otro hombre, por Cristo. Así que esa era una creencia, la creencia de resurrección era, dirían en Castilla la Vieja, paramount, súper importante para los fariseos, no así para los saduceos, ¿no? Así que Pablo y los fariseos y los escribas se ponen en línea. Ellos están alineados. El Espíritu Santo le da esa salida a Pablo. Entonces lo que hay es confusión. Saduceos no creen en nada. El saduceo es como, ok, nos tiraron en la tierra, el Señor nos puso aquí, pero no nos dio un plan. Y no hay resurrección, no hay ángeles, no hay cielo, no hay... Aquí lo que hay es que portarse bien y ya.
Eso eran los saduceos. Saduceos mayormente era una parte que tenían más dinero. Manejaban mucho dinero y eso los llevaba políticamente a tener fuerza. El fariseo en la política era más el que vivía por la ley, y los escribas fariseos eran los que interpretaban la ley. Así que en esa línea está Pablo hablando. Vaya conmigo y es necesario, absolutamente necesario, que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1. Porque Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Pero no me dice exactamente qué es el Evangelio. Pero aquí claro dice, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual, o sea, lo que te he predicado, esa buena nueva, la cual también recibiste, en la cual también perseveráis, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si tú, por esto que yo te he hablado, por esa buena nueva, por aquella cosa por lo que yo no me avergüenzo, si tú lo mantienes, vas a ser salvo. Esa es nuestra esperanza. Esa es parte de la esperanza de la resurrección de los muertos, que vamos a ser salvos. Él nos va a venir a buscar, nos va a resucitar y nos va a llevar con Él al cielo. Eso es lo que dice, ¿no? No es lo que dice en Juan 14, ¿verdad? El Espíritu Santo, todo lo demás, que Él nos va a levantar y vamos a estar ahí con Él. Y dice, porque primeramente, dice el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando dice conforme a las Escrituras, está hablando de Isaías capítulo 53, del versículo 5 al versículo 12. Y dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y ahí está hablando del Salmo 16, versículos 8 y 10, y de Oseas, capítulo 6, versículo 2. O sea, esto está escrito desde hace años. Está escrito para nuestros padres. No es que yo me lo inventé, a mí me lo revelaron. Y eso es lo que yo estoy hablando hoy día. Y eso es lo que nosotros necesitamos hablar. Por eso quise hablar de este capítulo en particular. 1 Corintios capítulo 15 es esencial para la vida nuestra. Yo he escuchado pastores bien importantes decir, si en su iglesia no le predican de la resurrección, salga corriendo. Si no le predican del pecado, salga corriendo. Si no le predican de la justificación por la fe, salga corriendo. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Y dice, y que apareció a Cefa después de los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, después a Jacobo, y por ahí dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ya, hablé ahorita de conciencia, de buena conciencia. Ahí está. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, esa es la esencia del Evangelio. Necesitamos creer en la resurrección de Cristo, y una vez Cristo resucitado, nosotros también vamos a resucitar con Él. ¿Ok? Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 o 29, que dice que Cristo, ¿sabe? Nosotros vamos a ser, Él va a ser el primogénito entre muchos, ¿no? Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos los hombres, o sea, de pena. Esa es clave para nosotros creer y para nuestro evangelio. La resurrección de los muertos es para nosotros una realidad.
Dice, el saduceo no podía llegar a ser cristiano sin abandonar su fe, sin abandonar sus preceptos. Sin embargo, el fariseo sí. Y tenemos una prueba, una evidencia. Nicodemo, ¿qué era? Fariseo. Y se convirtió, ¿verdad? Ya, en aquel entonces sí, o sea, no podía, no tenía que negar su fe de fariseo, pero sí podía convertirse al cristianismo. Ya los versículos 8 y 9, lo que hay es bulla entre la gente. Fariseos están diciendo, bueno, este tipo no es tan malo, porque él está alineado con nosotros. Nosotros creemos en la resurrección, es importante para nosotros, y él cree en la resurrección y es importante para nosotros, para él también. Los saduceos decían, esto lamentablemente esto es una injuria, esto es una invocación pública que yo no había visto, cosa como esa, porque ellos negaban la doctrina de la resurrección corporal, rechazaban la creencia de un mundo espiritual de los ángeles y demonios, mientras que los fariseos estaban en el lado totalmente opuesto. Así que la disputa, el versículo 9 y 10 se desencadena en este dime y direte que el tribuno dice, tengo que sacar a Pablo de aquí porque lo van a matar. Yo no sé lo que ellos están discutiendo, yo no entiendo de eso. Y así nos pasa a mucha gente que nosotros le hablamos y se le van por aquí arriba. No entiendo lo que le están diciendo, lo que están hablando. Pero en este momento tengo que sacar a Pablo de aquí. Y manda a que lo saquen y lo lleven entonces de vuelta a la cárcel. Hay un comentarista que se llama Ernest Henchen, que dice que a Lucas le preocupa porque Lucas está bien de acuerdo con los fariseos y dice que por lo menos son los menos malos. Y dice Henchen que a Lucas le preocupa demostrar que los puentes entre judíos y cristianos no han sido destruidos. Lucas está sinceramente convencido de que la comunión entre el fariseísmo y el cristianismo es posible y al final. Los fariseos también esperan al Mesías, aguardan la resurrección de los muertos y lo que les faltaba era el reconocimiento de que Jesús, ya levantado de los muertos, ha sido hecho en consecuencia tanto Señor como Cristo, como Mesías. Así que trato el versículo 11 como una perícopa aparte. Dice que el Señor se le aparece a Pablo en la noche y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Mire, hermano, muestra para nosotros en nuestra vida. El Señor está pendiente a tu vida. Está pendiente a la mía. Él nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar. Aunque tú creas que somos muchos y que Él no tiene tiempo, Él escucha tus oraciones. Creo que Miqueas 7:7, déjame ver si lo consigo. Miqueas 7:7 es una palabra que no se habla mucho, pero me conforta. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Entiende? Usted le ora al Señor y le ora de corazón. Y el Señor a usted escucha, inclina su oído para escuchar la oración de cada uno de nosotros. Y a veces a nosotros se nos pasa por alto y pensamos que el Señor no nos está escuchando. El Señor nos escucha. Y a Pablo desde el principio le dijo lo que quería con él. Porque él cuando le habla a Ananías y le dice, este es un instrumento para la causa. Delante de fariseos, delante de judíos, delante de gobernantes. ¿Verdad? El capítulo 9, versículo 15, lo leímos. Eso es lo que tenía para Pablo. Todavía no se ha cumplido la palabra. Y él se lo está recordando. Y lo que le está diciendo es, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Ya, te queda trabajo por hacer. Cuando en un momento dado, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo también está en Corinto y está sintiendo la presión del grupo. Y el Señor también se le manifiesta y le dice, Pablo, ten ánimo, no te preocupes, sigue hablando la palabra, no calles todavía, sigue hablando porque hay pueblo, tengo mucho pueblo en este lugar. O sea, el Señor está pendiente de cada uno de nosotros.
En ese momento era de Pablo. Hoy está pendiente de usted, de usted, de usted, de usted, de usted, aunque usted no lo crea. Aunque usted a veces diga, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Que yo le oro y no me responde. El Señor te va a responder en el momento correcto. En el momento, porque Él no le ha hablado a Pablo todos los días, ¿no? Aquí yo le he citado 2 veces que le habló a Pablo. 2 veces. ¿En cuántos años de trabajo? ¿En cuántos años de ministerio? ¿En cuántos años de levantar iglesias? No es como nosotros que vamos de aquí a la casa y de la casa aquí, de aquí no hacemos nada más y no le evangelizamos a nadie. Pablo le evangelizaba hasta las piedras y tenía que evangelizarle. A todo el mundo. Se metió en Atenas en la boca del lobo. Yo no sé, aquí al Dios desconocido, ese mismo al que yo le voy a predicar a ustedes, que ustedes no conocen. ¿Entiendes? O sea, el Señor está pendiente de cada uno de nosotros y nunca, nunca nos va a abandonar. Así que a Pablo le quedaba todavía trabajo por hacer. Y ahora el plan era ir a Roma y tiene asegurado el cumplimiento, porque ya está hecho, el Señor lo dijo. Y si el Señor lo dijo, el Señor lo cumple. Así que únicamente nos quedan los versículos 12 al 15, que es el complot contra la vida de Pablo. Venido el día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Eso se dice anatema. Bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada, o sea, no comer nada, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio estaba compuesto de fariseos, saduceos y celotes. Eran los 3. Dice: nos hemos juramentado bajo maldición no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Así que se juramentaron a hacer eso. Sin embargo, el Señor tenía otro plan. Y con usted tiene otro plan. Con usted tiene otro plan. Con usted tiene otro plan. Con cada uno tiene un plan individual. Eso es lo bonito de uno estar en la palabra del Señor y seguir al Señor. Sus oraciones no son en vano. Su comportamiento no es en vano. El Señor no deja pasar nada por desapercibido. Todo lo que usted hace para con Él, por Él y de Él, como dicen, son todas las cosas. Así mismito también el Señor actúa con cada uno de nosotros individualmente, porque aunque hayamos 300 millones de personas en la tierra, tiene la capacidad de escuchar la oración de cada uno de los fieles. Tiene la capacidad de ver la necesidad de cada uno de nosotros. Ellos se conjuraron eso y dijeron: así nos haga Dios y nos añada si comemos o bebemos algo antes que hayamos matado a Pablo. Y vamos a ver, cuando nos toque la semana que viene o el momento que nos toque, a ver si se le dio ese plan. El plan del Señor es totalmente distinto a los planes de los hombres. El plan del Señor es perfecto. Yo creo que hoy hemos expuesto una serie de versículos, desde el versículo 1 al versículo 15 del capítulo 23, donde vemos la mano de Dios puesta desde el versículo 1 hasta que leímos ahora. Todo está manejado por el Señor. Su mano está sobre cada uno de nosotros, si usted lo pone de esta otra manera. Usted no vino a la iglesia hoy por casualidad. Usted no camina por casualidad. Usted no obra por casualidad. Si usted pone su vida dentro de las manos del Señor, el Señor hará. Si usted le permite, el Señor hará. Si usted le cierra las puertas, es su responsabilidad. Pero mientras tanto, el Señor va a hacer conforme a su voluntad, si usted se lo permite.